A lo largo de la historia, el poder de las naciones no solo se midió por su territorio o su riqueza, sino por la fuerza de sus ejércitos. En América, desde imperios antiguos hasta estados modernos, los ejércitos han sido el instrumento decisivo para defender fronteras, conquistar territorios y definir el destino de millones de personas. Un gran ejército no es solo una cifra. Es organización, disciplina, logística y capacidad de movilización. Es la suma de soldados activos, reservas entrenadas y experiencia acumulada a lo largo de guerras, conflictos internos y tensiones internacionales. Algunos ejércitos dominaron regiones enteras. Otros se convirtieron en símbolos de resistencia y poder nacional. Hoy vamos a recorrer los 10 ejércitos militares más grandes de América. No hablaremos solo de armamento o tecnología, sino del tamaño real de sus fuerzas, su capacidad de despliegue y el papel que han jugado en la historia del continente. Algunos de estos ejércitos han participado en guerras mundiales. Otros han marcado profundamente la política interna de sus países. Antes de continuar, si te interesa la historia militar contada de forma clara, épica y rigurosa, suscríbete ahora a Histotop. Aquí analizamos ejércitos, batallas y conflictos que cambiaron el mundo. Ahora sí, continuemos. Este ranking no busca glorificar la guerra, sino entender el poder militar como un factor clave en la historia americana. Cada ejército de esta lista representa décadas de preparación, miles de hombres bajo bandera y decisiones que alteraron el curso de la historia. Prepárate, porque este es el top 10 de los ejércitos militares más grandes de América. Antes de presentar el ranking, es fundamental aclarar qué significa realmente que un ejército sea grande. No se trata únicamente de cuántos soldados desfilan bajo una bandera, sino de la capacidad real de una nación para sostener, entrenar y desplegar fuerzas militares de manera efectiva. El primer criterio es el número de soldados activos. Estos son los hombres y mujeres en servicio permanente, entrenados y listos para ser desplegados de forma inmediata. A esto se suman las reservas, tropas que no están activas a diario pero que pueden ser movilizadas rápidamente en caso de conflicto. En muchos países, las reservas duplican o incluso triplican el tamaño del ejército activo. El segundo criterio es la capacidad de movilización. Un gran ejército necesita infraestructura, transporte, cadenas de suministro y mando unificado. Sin logística, incluso el ejército más numeroso se vuelve ineficaz. Por eso, la organización interna y la experiencia en conflictos reales pesan tanto como las cifras. También se tiene en cuenta la historia militar. Ejércitos que han participado en guerras prolongadas suelen desarrollar doctrinas, liderazgo y experiencia que no pueden improvisarse. Esa memoria histórica convierte a algunas fuerzas armadas en actores decisivos dentro y fuera de sus fronteras. Por último, este ranking considera la influencia regional. Un ejército grande no solo defiende su país, sino que puede proyectar poder, disuadir conflictos o intervenir en escenarios internacionales. Con estos criterios claros, podemos comenzar el recorrido por los ejércitos más grandes de América. Número 10. Ejército de Chile. El ejército de Chile es uno de los más profesionales y mejor entrenados de América Latina. Aunque no es el más numeroso, destaca por su alto nivel de disciplina, modernización y preparación constante. Su estructura está diseñada para una rápida movilización y defensa territorial, especialmente en un país con una geografía extrema que exige tropas altamente capacitadas. A lo largo de su historia, el ejército chileno ha participado en conflictos decisivos y ha mantenido una doctrina centrada en la eficiencia y el profesionalismo. El ejército de Chile cuenta con aproximadamente 40.000 efectivos activos y un sistema de reservas bien estructurado. Su proceso de modernización se apoya en adquisiciones tecnológicas constantes y en un entrenamiento adaptado a condiciones extremas. Opera regularmente en desierto, montaña y zonas australes, lo que exige una preparación física y logística superior a la media regional. Además, participa con frecuencia en ejercicios conjuntos con fuerzas extranjeras. Número 9. Ejército de Colombia. El Ejército de Colombia es uno de los más grandes del continente en número de efectivos activos. Durante décadas, estuvo involucrado en un conflicto interno prolongado, lo que lo convirtió en una fuerza con enorme experiencia operativa. Su tamaño, capacidad de despliegue y adaptación a distintos terrenos, desde selvas hasta montañas, lo posicionan como uno de los ejércitos más activos y curtidos de América. El ejército de Colombia supera los 200.000 efectivos activos, lo que lo convierte en uno de los más numerosos de América Latina. Su experiencia en operaciones prolongadas de contrainsurgencia y control territorial le permitió desarrollar brigadas móviles, fuerzas especiales altamente entrenadas y una logística capaz de operar en selvas, montañas y zonas rurales complejas.
Es uno de los ejércitos con mayor número de operaciones reales continuas en el continente. Número 8. Ejército de Canadá. Las fuerzas terrestres de Canadá no destacan por su tamaño masivo, pero sí por su alto nivel tecnológico y profesional. Canadá mantiene un ejército bien entrenado, integrado dentro de alianzas internacionales y con gran capacidad de proyección externa. Su fortaleza reside en la calidad del entrenamiento, la interoperabilidad con aliados y la experiencia adquirida en misiones internacionales. Número 7. Ejército de Argentina. El ejército argentino combina un número elevado de efectivos con una extensa tradición militar. Ha desempeñado un papel clave en la historia del país y posee una estructura diseñada para la defensa de un territorio amplio y diverso. Aunque ha atravesado periodos de transformación, sigue siendo una de las fuerzas terrestres más grandes y relevantes de América del Sur. Número 6. Ejército de Perú. El ejército del Perú es una de las fuerzas terrestres más grandes y antiguas de América del Sur. Su tamaño responde a la necesidad de proteger un territorio extenso y diverso, que incluye selvas densas, cordilleras y zonas costeras. A lo largo de su historia, el ejército peruano ha participado en conflictos regionales que moldearon su doctrina y su estructura. Mantiene una importante cantidad de efectivos activos y de reserva, con una organización pensada para la defensa nacional y la rápida respuesta ante crisis internas o externas. Número 5. Ejército de Cuba. El ejército de Cuba destaca no solo por su tamaño en relación con la población del país, sino por su alto nivel de movilización y disciplina. Durante décadas, las Fuerzas Armadas cubanas fueron estructuradas bajo un modelo de defensa total, con una fuerte integración entre ejército regular, reservas y milicias. Cuba llegó a desplegar decenas de miles de soldados fuera de su territorio durante la Guerra Fría, demostrando una capacidad militar que superaba con creces lo esperado para su tamaño geográfico. Número 4. Ejército de Brasil. El ejército de Brasil es el más grande de América Latina y uno de los más importantes del hemisferio occidental. Cuenta con cientos de miles de soldados activos y una enorme reserva, respaldados por una poderosa industria militar nacional. Su tamaño responde tanto a la magnitud del territorio brasileño como a su papel como potencia regional. El ejército brasileño posee experiencia en operaciones internas, misiones de paz y control de vastas fronteras, lo que lo convierte en una de las fuerzas terrestres más influyentes del continente. El ejército de Brasil dispone de más de 200.000 soldados activos y una de las mayores reservas militares de América. Su fortaleza se apoya en una industria militar nacional capaz de producir armamento, vehículos blindados y sistemas propios. Mantiene presencia constante en fronteras estratégicas y lidera misiones de paz internacionales, consolidando su rol como potencia militar regional. Número 3. Ejército de México. El ejército mexicano es uno de los más grandes de América tanto por número de efectivos como por capacidad de despliegue interno. Cuenta con cientos de miles de soldados activos y una amplia reserva, distribuidos estratégicamente a lo largo del país. Su función histórica ha estado marcada por la defensa del territorio, el control interno y la respuesta a crisis nacionales. La magnitud de su estructura le permite operar de manera permanente en múltiples regiones al mismo tiempo, convirtiéndolo en una de las fuerzas terrestres más grandes del continente. El Ejército de México cuenta con más de 250.000 efectivos activos, a los que se suma la Guardia Nacional. Su despliegue permanente en todo el territorio lo convierte en una de las fuerzas más extensas del continente. Tiene capacidad de respuesta inmediata ante crisis internas, seguridad nacional y desastres naturales, operando de forma simultánea en múltiples regiones. Número 2. Ejército de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo el mayor aparato militar de la historia moderna. Millones de soldados activos y reservistas estaban preparados para un conflicto global a gran escala. El ejército estadounidense alcanzó una capacidad de movilización sin precedentes, con bases en todo el continente americano y en el resto del mundo. Nunca antes un país de América había concentrado tal cantidad de recursos humanos, industriales y logísticos bajo una sola estructura militar. Número 1. Ejército de Estados Unidos actual. En la actualidad, el ejército de Estados Unidos sigue siendo el más grande y poderoso de América. Aunque el número de soldados activos es menor que durante la Guerra Fría, su capacidad real supera a cualquier otra fuerza del continente. Con cientos de miles de efectivos, una reserva masiva y un nivel tecnológico incomparable, este ejército puede desplegar fuerzas en cualquier punto del planeta en cuestión de horas. Su tamaño no se mide solo en hombres, sino en alcance global, experiencia y poder sostenido. El ejército de Estados Unidos mantiene alrededor de 450.000 soldados activos, más de 500.000 de reservistas y guardias nacionales.
Opera con el mayor presupuesto militar del mundo, una red global de bases y una capacidad logística sin precedentes. Su poder no se mide solo en números, sino en tecnología, experiencia de combate y capacidad de proyección inmediata a escala mundial. La existencia de ejércitos tan grandes ha tenido un impacto profundo en la historia de América. Estas fuerzas no solo defendieron fronteras, sino que influyeron directamente en la política, la economía y el equilibrio de poder del continente. En muchos casos, el tamaño de un ejército fue suficiente para disuadir conflictos sin necesidad de disparar un solo tiro. Algunos de estos ejércitos participaron en guerras internacionales que definieron el siglo XX, mientras que otros se centraron en conflictos internos, misiones de paz o control territorial. Su presencia constante moldeó la relación entre civiles y fuerzas armadas, dejando huellas duraderas en la estructura social de cada país. El poder militar también condicionó alianzas y rivalidades regionales. Países con grandes ejércitos adquirieron mayor peso diplomático, influyendo en decisiones continentales y en la estabilidad de regiones enteras. En América, el equilibrio militar fue clave para evitar guerras abiertas entre estados durante largos periodos. Sin embargo, mantener ejércitos de gran tamaño también tuvo costos enormes. Presupuestos colosales, tensiones internas y debates sobre el rol de las Fuerzas Armadas marcaron la historia reciente del continente. La magnitud de estos ejércitos refleja tanto poder como responsabilidad. Comprender su impacto permite entender por qué América se configuró como lo hizo y por qué el factor militar sigue siendo decisivo en la política internacional actual. Los ejércitos que acabamos de recorrer no son solo números en una tabla. Representan décadas de historia, millones de personas bajo bandera y decisiones que marcaron el destino de países enteros. A lo largo del tiempo, su tamaño y poder influyeron en guerras, alianzas, revoluciones y en la forma en que América se relacionó consigo misma y con el resto del mundo. Entender estos ejércitos es entender cómo se construyó el equilibrio de poder en el continente. Nos recuerda que la fuerza militar puede ser un factor de defensa, de disuasión y también de transformación profunda, con consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla. Si te ha gustado este top y quieres seguir explorando la historia militar, los grandes conflictos y los ejércitos que cambiaron el mundo, suscríbete ahora a Histotop. Deja tu like, activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué otro ranking o episodio histórico te gustaría ver próximamente en el canal. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo viaje a través de la historia.